Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este Paraninfo de la Universidad de Valencia, en donde se va a celebrar esta jornada de trabajo sobre la reforma de la Ley de Bases de la Administración local. El señor rector no puede asistir ahora esta mañana, sí que estará en el acto de clausura y me ha encargado que en su nombre realice yo el acto de inauguración. En primer lugar, como organizador de esta jornada, tiene la palabra el profesor doctor Joan Noguera, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y profesor de la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad. Buenos días, muchas gracias, señor vicerrector. Bien, desde la reinstauración de la democracia, el modelo territorial y competencial del Estado se ha dirigido inequívocamente hacia la descentralización y la asunción de competencias por las escalas administrativas regionales y locales. Este proceso se enmarca en una reacción al Estado hipercentralizado franquista y a las corrientes emergentes de organización territorial del Estado y a la política de desarrollo regional presentes ya de una forma clara en el contexto de la entonces Comunidad Europea. Desde mediados de la década de los 70 se va haciendo evidente la incapacidad de las políticas de desarrollo regional tradicionales para alcanzar algunos de sus principales objetivos cuando son diseñadas e implementadas de manera exclusiva desde arriba. La descentralización administrativa permite a las comunidades locales convertirse en actores protagonistas de los procesos de desarrollo que les afectan. El empoderamiento de la sociedad local y sus instituciones reclama nuevos modelos y estrategias para las administraciones locales. Y así, la nueva gobernanza emerge para reclamar de las administraciones locales capacidad para generar consenso, facilitar alianzas entre los actores locales y para impulsar procesos colectivos de planificación y gestión del desarrollo sostenible. Y esto desde un estilo basado en el consenso y en un liderazgo constructivo en el que las medidas coercitivas solo tienen lugar en casos extremos. Hemos entroncado así con la filosofía del desarrollo local, adoptada bajo diferentes denominaciones por la Unión Europea desde finales de los 80 y reforzada hacia el futuro una vez más con la denominación del Community Led Local Development, es decir, el desarrollo local liderado o dirigido desde las comunidades. El marco local permite crear soluciones a buena parte de los problemas tradicionales de la política regional e impulsar las potencialidades locales para alcanzar una situación óptima. Pero esto solo se consigue en aquellos territorios que actúan con inteligencia y en un marco que, además de garantizar el equilibrio presupuestario y la contención del déficit público, asegure el impulso de las capacidades presentes en las administraciones locales. Es lógico pensar que esto no se consigue a base de limitaciones lineales a la acción de la administración local, sino mediante marcos normativos que otorguen espacio para la asunción de competencias estratégicas en el ámbito de la planificación y gestión del territorio. En este contexto general nos ocupa hoy el análisis de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, de inminente aprobación. Una legislación planteada como instrumento de racionalización de la acción y del gasto público local. La multiplicidad de niveles de gobierno que solapan sus actuaciones y los elevados niveles de endeudamiento son quizá dos de las más importantes evidencias que apuntan a un modelo de gobierno local inacabado y poco ajustado a la realidad de los tiempos. La nueva ley propone que los municipios desarrollen las competencias que les son propias y, en todo caso, aquellas que puedan llegarles por delegación desde las comunidades autónomas o del Estado, y ello siempre y cuando vengan acompañadas de sus respectivas partidas presupuestarias. Aparentemente, esto pone fin a la frecuente asunción de competencias impropias por parte de los gobiernos locales con el fin de satisfacer las demandas del ciudadano o demostrar una mayor voluntad de servicio y de apoyo por parte de la Administración local. Parece que se terminan también los mecanismos de ingeniería financiera que han posibilitado
el crecimiento descontrolado de la deuda de las administraciones públicas locales, y también se imponen unos límites a los precios de los servicios públicos y a las retribuciones de los funcionarios de la administración local, en un intento de acotar los espacios de ineficiencia, corrupción o nepotismo. Todavía, en el lado positivo, parece que se imponen unas normas de racionalización y sostenibilidad en la acción pública local y que de la aplicación de la ley se deriva un modelo de administración local quizá más equilibrado. Con todo, la nueva ley abre diversos interrogantes fundamentales a los que es necesario responder cuanto antes. Bien en el texto de la propia ley o mediante un posterior desarrollo normativo de la misma. Solo por poner dos ejemplos, la nueva ley plantea un conjunto de competencias y provisión de servicios para las administraciones locales que deja ausente todo lo que tiene que ver con la planificación de los procesos de desarrollo y con la participación pública en estos procesos. ¿Sobre qué criterios va a actuar la administración local racionalizada y sostenible? ¿Solo sobre criterios de estabilidad y viabilidad económica? ¿Quién marca la agenda del proceso de desarrollo? ¿Solo los programas electorales de los partidos políticos que gobiernan los municipios? ¿Qué margen deja la ley para promover, impulsar, garantizar la existencia de procesos de reflexión, planificación, acción estratégica que permitan establecer de manera consensuada, con el concurso de los principales actores públicos y privados de una localidad, el modelo de territorio deseable y las acciones que deben priorizarse para alcanzarlo? Una de las principales dificultades a la hora de conseguir una acción pública eficiente y eficaz es la difícil coordinación entre las diferentes administraciones y sus acciones, con competencias sobre un territorio. La nueva ley plantea que es necesario avanzar por el camino de la coordinación interinstitucional, pero establece pocas disposiciones concretas que permitan hacerla efectiva. ¿Cómo se va a producir esta coordinación? ¿Qué modelos de delegación de competencias van a utilizarse y en base a qué criterios? ¿Se va a favorecer de alguna manera a quienes demuestren capacidad de gestión desde lo local o habrá una vez más café para todos? ¿Qué ocurre con los municipios más pequeños? Un municipio de 20.000 habitantes o de menos de 20.000 habitantes no es un municipio pequeño en España. El más del 90% de los municipios, de los más de 8.000 municipios españoles, tiene menos de 20.000 habitantes. ¿Cuánto territorio de un área rural o de interior ha de apilarse en procesos de fusión para aflorar estructuras de gestión más confiables, de acuerdo con los parámetros de la ley? El Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia, al que represento aquí, es un centro de investigación y especialización teórica y práctica en el campo del desarrollo local en su sentido más amplio. Está compuesto por expertos de las diversas temáticas contempladas en el concepto de desarrollo sostenible, marco de aplicación de las políticas, estrategias del enfoque local de desarrollo. Los debates y preocupaciones científicas y académicas no pueden dejarnos al margen de análisis más prosaicos, pero fundamentales para el futuro de los gobiernos locales y del municipalismo. Esta jornada es el resultado de esa preocupación y quiero agradecer sinceramente, como director del Instituto de Desarrollo Local, la acogida que ha tenido tanto en las instituciones responsables del diseño e implantación de la ley como en los colectivos de profesionales de la Administración local que, de uno u otro modo, tropezarán con la nueva normativa en el desempeño de su actividad cotidiana. Es de ley hacer una mención en este momento al equipo de dirección de la Universidad de Valencia, con el señor rector al frente, que ha mostrado un apoyo incondicional en todo momento. A don Juan Balea y don Fidel García, funcionarios de la Dirección General de Comercio de la Generalitat Valenciana, quienes han participado activamente en todo el proceso de preparación de estas jornadas, y a los miembros del Grupo de Investigación del Instituto de Desarrollo Local, que han aportado interminables horas de trabajo durante estas últimas semanas. A todos ellos, muchas gracias por vuestra inestimable ayuda. Muchas gracias también a todos ustedes por estar hoy aquí y contribuir a enriquecer el debate con su punto de vista experto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el señor Redorat. Moltes gràcies.
En primer lugar, disculpar que, primero que haya llegado tarde y después disculpar y admitir las disculpas de Elena, que en última instancia las ha ido un imprevisto, y bueno, y simplemente transmitiros el agradecimiento y la felicitación de la presidenta, no solo de la presidenta, sino también de la Federación, a la que represento como secretario general. Transmitiros tanto al Instituto de Desarrollo Local, al Instituto de Desenvolupament Local, y también, como no, al Vicerrectorado de Economía de la Universidad de Valencia, también trasladar el agradecimiento. Bien, yo estoy viendo caras conocidas, me gustaría no dejarme a nadie, pero bueno, voy a intentar no dejarme a nadie, y en primer lugar agradecer, veo a Víctor Almonacid del Ayuntamiento de Alzira, que posteriormente tiene la primera potencia, gran experto, y mis felicitaciones por estar aquí en esta mesa, no solo a la organización, sino también a los que estáis, también a Cosital, a su presidente, como no ha hecho referencia también a Juan Balea y a Fidel, que también ha estado ahí, como no, a la directora general, a Silvia Ardiñaga también por el apoyo, y otros miembros también del observatorio, como representantes de consumidores, también al director general de Desarrollo Local y de Autonomía Local, también a representantes del sector técnico a nivel de comercio, a nivel de servicios sociales y a nivel de funcionariado que estáis en todos los ayuntamientos, y, como no, a los principales valedores de esta lucha y responsables de esta modificación de aquel primer anteproyecto, como son los alcaldes y concejales de aquí de la Comunidad Valenciana, y en particular de aquellos que están dentro de la Federación. Una vez hecho mis primeras palabras de felicitación, yo quería, recogiendo las palabras que la presidenta quería trasladaros, es el escenario y la oportunidad de esta jornada. Es decir, es oportuna, y yo creo que, aparte de oportuna, creo que por el foro que se va a producir, yo creo que va a ser básica y fundamental para recoger las ideas que se van a trasladar en cada una de las mesas. Aparte que los ponentes y los moderadores, yo creo que es de buen nivel para poder extraer también algunos puntos. Recordar que este anteproyecto empezó en julio de 2012 con un anuncio en el Consejo de Ministros. Ese avance o esa noticia que hubo en aquel momento se cernía en aquel momento, había una amenaza inminente, y yo creo que los primeros, aunque deberíamos ser los últimos, porque somos los primeros en necesidad y somos los primeros en atención, y lo hemos demostrado en cuanto a la amortización del déficit, el objetivo que había puesto. Es más, en 2012 estaba en 2.184 millones, y en la amortización y el cumplimiento del déficit, que estaba en el 0,30, los ayuntamientos llegamos a obtener el 0,20, incluso se habla del 0,15, es decir, el 50% en menos del objetivo propuesto por parte del Ministerio, cosa que otras administraciones no han hecho. Es decir, para resumir, estamos tapando las vergüenzas de otras administraciones, desde la administración local. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que estamos tapando muy poquito, porque el volumen de 47.000 millones que hay de déficit, 2.184, pues la verdad que poco. Y de esos, más de la mitad son de grandes municipios, con lo cual, muy grandes municipios. Con lo cual, una vez hecha la salvedad, vuelvo a retomar de ese primer anteproyecto que aparecía, donde aparecía posiblemente una reducción de concejales del 30%, cuando el 70% de los concejales no cobra a nadie en su ayuntamiento, el 70%. Aquí la regla del 80-20. El 80% de los habitantes habitan el 20% del territorio, y el 20% del territorio habitan el 80%, el 20% de los habitantes habitan el 80% del territorio. Y hay concejales de municipios de menos de 500 habitantes, que son 6, 7, 5 concejales que están sin ninguna dedicación y sin ninguna gratificación por esa asistencia. Es más, en algunos casos comparten hasta el móvil. Hecha esa reflexión de que se cernía una amenaza de eliminación de concejales, una no cobro de retribución y la extinción o supresión de municipios de menos de 5.000 directamente, pues pasamos a un escenario que, aunque no sea el que todos queremos, lo que sí que hemos convenido desde el primer momento que se presentó el anteproyecto es que esta ley es necesaria e indiscutible. Otra cosa es que discutamos cuáles son los parámetros
que si los parámetros ya hicimos una defensa y la Federación Valenciana ha estado desde el minuto 0.0101, hemos estado ahí anticipándonos en todas y cada una de las acciones, y lo que hemos lanzado ha sido, primero, cuál es la reivindicación municipalista, y segundo, que aparte de ser necesaria, había que ver cómo se realizaba esa modificación. Yo voy a hacer 5 reflexiones de qué ha abierto esta norma, cómo nos preocupa y qué hemos conseguido, y ya directamente yo creo que las mesas será donde se va a desarrollar más técnicamente. Para hacer un resumen, a nosotros nos amenazaba el coste estándar. Los que estéis aquí, la mayoría, sabéis de qué hablamos. Luego se abrirá el debate, no voy a entrar en el coste estándar. También un debate que se nos aparecía era el traspaso de competencias, no solo a nivel de comunidad educativa, educación, sino también servicios sociales y sanidad. También nos preocupaba y nos sigue preocupando. También había otro escenario que se ubicaba, que era el regular qué retribución debía tener los alcaldes y los concejales. Aquellos alcaldes y concejales establecía que los de menos de 1.000 habitantes no tenían derecho a tener ninguna asignación. Es más, es que no la tienen. Pero lo que no entendíamos era ese agravio comparativo que había entre unos y otros. También discutimos el agravio comparativo que había en cuanto a los municipios de menos de 5.000 de ser intervenidos. Bien, lo conseguimos. Ahora hay una diferencia en los de menos de 20.000 y más de 20.000. Seguiremos luchando en ello. También teníamos una colaboración estrecha con el Colegio de Secretarios, Interventores y Técnicos de la Administración Local, de COSITAL, en saber cuáles eran las funciones y cuáles eran los parámetros en los que nos teníamos que mover. Ver la oportunidad política y ver la fiscalización. Y yo creo que ahí hemos conseguido una parte importante de consenso y creo que hemos avanzado. Y luego discutir que la Administración local no solo es la primera, la básica, la fundamental, la primera trinchera, la primera frontera. Yo creo que, no por más decirlo, va a quedar callado esa realidad, sino que ya actualmente es yo diría que la más necesaria para la prestación de los servicios en primera línea. Yo, sin más, una vez hecho esta exposición y este pupurri de información, porque creo que no toca y es el momento de inauguración y luego vendrán las mesas, yo simplemente, una vez más, felicitaros por la oportunidad, por saber estar en estos momentos y por descubrir que este debate es el que en estos momentos para la administración pública en general y para el local en particular es la que interesa. Por tanto, felicidades y felicidades a todos también los que habéis estado y habéis participado en ello. Gracias, José Antonio. Señor director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, señor secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, alcaldes, alcaldesas, concejales y representantes de los entes locales de nuestra comunidad, miembros de la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo Local, miembros del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, profesores e investigadores del desarrollo local, profesionales del sector, señoras y señores. En primer lugar, les reitero, como al comienzo, la bienvenida a este Paraninfo, donde se va a celebrar esta jornada de reflexión y debate sobre la reforma de la Ley de Bases de la Administración Local. Espero que el análisis de esos impactos permita llegar a conclusiones que sean provechosas, que redunden en beneficio del bienestar de nuestros ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que nos ocupa. En segundo lugar, quiero felicitar a Joan Noguera, director del Instituto, por la oportunidad de organizar esta jornada. Dentro de las necesarias reformas que nos ha tocado realizar en esta ya larga época de crisis y recesión, se ha reformado, a título de ejemplo, el sistema financiero, el sistema de pensiones, el sector eléctrico. Pues una de las reformas pendientes es la reforma de la administración pública en general. Se ha elegido empezar por
la administración local. Como bien dice el secretario general, no es ahí donde está el grueso del déficit de España, pero bueno, si va de abajo arriba, pues es cuestión de seguir el orden y llegar al final a la cúspide de la pirámide. También quiero agradecer a los municipios y provincias y representantes de las provincias de nuestra comunidad, aquí representados por el secretario general, su participación en esta jornada, así como a los profesores y profesionales que se ocupan del estudio de estos temas. Llevamos ya 6 años de crisis, una crisis económica que comenzó en agosto del 2007 en Estados Unidos, con las hipotecas basura y los activos financieros tóxicos. Esta crisis se extendió rápidamente al sector real de la economía. La mayoría de los países más desarrollados occidentales tuvieron fuertes decrementos de su PIB en el año 2009. Esto ha colapsado las finanzas de las administraciones públicas, caída brusca de ingresos, subida fuerte de los gastos por el efecto de los estabilizadores automáticos propios de cualquier país desarrollado, y lo que nos hemos encontrado es con esta espiral de deuda y de una carga de los intereses sobre el PIB cada vez más elevada. El denominador común durante todo este tiempo ha estado en la falta de crédito y en unas primas de riesgo, o falta o es excesivamente caro, unas primas de riesgo en los países que teníamos mayores desequilibrios macroeconómicos inasumibles. Basta recordar cómo estábamos no en agosto de este año, sino en agosto del año anterior, a punto de rescate no de los bancos, sino de la propia nación. En un país y en una comunidad con las cifras de paro que tenemos, reformar la administración pública, evitar duplicidades, se hace imprescindible. Gustará más o menos, pero este tema hay que acometerlo. Más aún si tenemos en cuenta que los recursos públicos compiten entre múltiples asignaciones alternativas que son todas de prioridad 1. El dinero que hay en el presupuesto general del Estado básicamente lo dedicamos a prestaciones y subsidios por desempleo, totalmente imprescindible, pensiones, gente que se ha ganado ese derecho a lo largo de 30, 40 años de trabajo, los clásicos servicios del estado de bienestar, educación, sanidad, prestaciones sociales, ley de dependencia, además de también los necesarios gastos en lo que sería administración de justicia, seguridad del Estado, etc. Es difícil explicarle a un ciudadano en este contexto que ha perdido su empleo, que ve como su padre ha perdido poder adquisitivo o ve como familiares suyos han visto reducido, si no suprimido, el derecho a esas prestaciones por dependencia, que las administraciones públicas no toman medidas para racionalizar su gasto. Es un tema polémico, lo que a continuación voy a decir, y ustedes lo saben mejor que yo, el que se puedan prestar servicios en los ayuntamientos a un menor coste, bien asociándose, buscando una alianza con ayuntamientos vecinos, o que pase esto centralizadamente a la propia Diputación. También es polémico el que un ayuntamiento deje de prestar lo que serían servicios en competencias que no le son propias y que pasen a una administración de un nivel superior. Pero lo que en cualquier caso los ciudadanos nos van a reclamar es eficacia y eficiencia en nuestras actuaciones, en todas las administraciones, incluida la propia universidad. Yo soy vicerrector de Economía estos últimos años, las personas que estamos en gestión estamos siempre de paso, y llevamos 6 años con presupuestos restrictivos, constrictivos, es decir, bajando nuestro nivel de gastos durante 6 años seguidos. En lo que yo llamo variables controlables, es decir, no es controlable el nivel de los salarios públicos, ni es controlable el que un kilovatio hora
sea más caro o más barato. Pero en aquellas variables que nosotros controlamos, el que su nivel sea más alto o más bajo, en esta universidad se han bajado un 27% en los últimos 5 años y tenemos necesidad de bajarlo 5 puntos más, un 5% más el próximo año. Los economistas no tenemos una receta mágica, por desgracia, sobre la forma de salir de la crisis. Estamos incluso divididos. Los hay que piensan que la salida consiste en gastar más, con medidas de estímulo, un poco a la americana, y los hay que piensan todo lo contrario. Aquí en Europa la forma de salir es reducir el nivel de gastos, la consolidación fiscal, aunque eso se sabe que a corto plazo lo único que produce es más paro y recesión. El temido fiscal cliff de los americanos, nosotros no lo tememos porque ya lo estamos sufriendo y padeciendo todos estos años. Sabemos lo que implica bajar el nivel de gastos en la administración pública, el nivel de gastos en infraestructuras, etc. Lo único que cabe esperar es que esta sucesión de medidas que no son globales, sino son parciales, sector financiero, sector eléctrico, etcétera, todas juntas, poco a poco, acaben provocando un efecto positivo en la salida de la crisis. Es lo único que nos cabe esperar. Sabemos que esto tendrá que ser a medio plazo en una salida de la crisis a la europea y, por lo tanto, a mí lo único que me cabe desear es que en esas medidas parciales esta reforma de la administración pública, aunque sea por su escalón más bajo, el más próximo al ciudadano, sea también de ayuda en esas medidas que nos permitan salir de la crisis. Y como de lo que se trata es de que ustedes trabajen y no de que yo dé una clase, pues solo me resta inaugurar esta jornada de trabajo en nombre del rector de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Permítanme, antes de dar paso a la primera ponencia, hacer 2 indicaciones de tipo de funcionamiento. Bueno, por un lado, como ven, la sala es particular, es una sala noble y donde es ciertamente complicado moverse para salir y entrar. Les rogaría que en caso de tener que atender a los teléfonos móviles y que ello requiera la salida y la entrada, pues que lo hagan en los descansos entre ponencias o mesas redondas para interferir lo menos posible en el debate. Y en segundo lugar, como que precisamente lo más importante de esta jornada es el debate que se vaya a producir, hay a su disposición, quienes todavía no las hayan podido recoger, una serie de hojas para plantear preguntas a los ponentes y a los participantes en la mesa redonda. Por favor, a medida que esas preguntas vayan surgiéndoles, entréguenlas a las personas de la organización del acto, que estarán al tanto de ello en la sala para que puedan ser pasadas en cada caso a quien corresponda. Bueno, y sin más dilación y para dar continuidad a esta jornada de trabajo, vamos a dar paso a la conferencia titulada «La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya está en el BOE». 2 puntos, las agendas para el día D, a cargo de don Víctor Almonacid, vicepresidente de Nuevas Tecnologías y Comunicación del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, y don Lorenzo Pérez, vocal de Relaciones Institucionales de la misma organización. Muchas gracias.